nosotros nos encontramos con que la población nos dice que nos equivocamos en elegir a esta opción política que en este momento gobierna. Nos equivocamos en darle todo el capital político a una sola asamblea legislativa a cargo de un solo partido político. Entonces, cuando la población está haciendo estas valoraciones, cuando nosotros estamos recogiendo todos los insumos de lo que la gente nos está diciendo, nosotros también debemos de hacer un mea culpa. Arena en el pasado se equivocó y esos errores son lo que le costaron perder tanto la presidencia como diputados y alcaldías. En este momento estamos hablando de una alianza republicana nacionalista renovada en la cual el 95% de los cuadros que van a competir en esta elección, todos son nuevos. Bueno, yo creo que el presidente de la República ha tenido 4 años y ha venido dándose cuenta de que él ha tenido un gabinete en el cual han habido muchísimas personas señaladas por corrupción. Bueno, iniciando su jefa de gabinete no solamente fue señalada de corrupción, sino que ya fue condenada por corrupción. Y en este caso, el presidente de la República, quien había dicho que él, si alguien tocaba un 5, él lo iba a meter preso, no solamente no lo metió preso, sino que además la dejó continuando como jefa de gabinete. Si a esto le agregamos a que el gobierno, cuando en su promesa de campaña creó la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, la CICIES, y que cuando el gobierno se da cuenta que la CICIES le presenta 12 casos de corrupción ligados a su gabinete de gobierno, en ese momento lo que decide es separar a la CICIES. Recordemos que el gobierno es el gobierno que dijo que no había recibido un 5 partido por la mitad, y luego el presidente del Banco Central de Reserva, ya fallecido, fue quien expresó que habían recibido más de $2,000 millones. Y entonces, cuando nosotros vemos todos estos antecedentes y cuando vemos que el gobierno desaparece o deja inactiva, inoperativa la ley LACAP, que es la que le permitía a un gobierno tener mayor transparencia en la ejecución de su presupuesto, cuando vemos también que además de esto hemos tenido todo un bloqueo sistemático a la ley de transparencia que antes teníamos acceso por medio del Instituto de Acceso a la Información Pública, y ahora toda la información pública es una información que no se puede tener acceso a ella. Entonces nosotros nos damos cuenta que este gobierno ha sido el gobierno más opaco en toda la historia de El Salvador en cuanto a rendir cuentas, porque desde la misma institucionalidad de gobierno ha dirigido líneas en las cuales todo se trata y dice, nosotros todo esto queda en reserva para 7 años. Entonces, ¿cómo se le puede decir a una población que los impuestos que ella paga van a surtir efecto para que sepa cómo se invirtieron hasta dentro de 7 años? Esto, lo que nos viene a nosotros a decir es que precisamente cuando el gobierno dice y cuando el señor presidente de la República dice que hoy está poniendo para que el fiscal investigue a todo su gabinete, lo está haciendo tarde. Y lo está haciendo tarde porque él ya tuvo tiempo, durante todos los señalamientos que le hizo Estados Unidos de los casos de corrupción, de todos los señalamientos que le hizo Estados Unidos de los casos de impunidad y corrección, señalados tanto en la lista Engels como en la lista Magnitsky. Y cuando nosotros vemos que la prensa investigativa en nuestro país también le señaló y documentó casos de corrupción y se hizo de oídos sordos, hoy no puede venir a querer apantallar diciendo que va a luchar contra la corrupción cuando ha tenido 4 años conviviendo con ella. Es el Departamento de Justicia de los Estados Unidos quien viene a demostrar que la información que introdujo el Faro.net era verdad. Fue el Faro quien dijo que el gobierno había dejado en libertad a El Croc y se los comenzó a señalar. Yo solo reconozco a una persona que tuvo la valentía en el gobierno de asumir que eso era verdad, y es cuando el señor vicepresidente de la República, Félix Ulloa, en una entrevista al periódico francés Le Monde, le dice que lo menos que puede hacer el gobierno de El Salvador es abrir una investigación contra Carlos Marroquín, porque se ha verificado que los audios en un 99% son fieles a la voz de él. Por lo tanto, cuando ya se tiene toda esa
investigación realizada y cuando ya se venía conociendo que el CROC había sido movido de aquí para un hotel donde había sido hospedado con su compañera de vida y que posteriormente había huido para México, todo esto se señaló. Se dijo que estaba alojado en la colonia Santa Úrsula, que es la que está próxima al estadio de México. Entonces, cuando toda esta información viene a verificarse y cuando también ya existen señalamientos que dentro del marco del régimen de excepción no solamente se ha liberado al CROC, sino que se liberaron también a más de 1.500 pandilleros que ya estaban registrados como tal. Entonces, ahora lo que se viene es que esta investigación, ya con el CROC detenido y con otros pandilleros que han sido extraditados desde México, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos comience a dar resultados de que, por qué razón, el gobierno de El Salvador puso en libertad a uno de los criminales más peligrosos que ha causado más daño a todos los salvadoreños. Primero, hay que dejar bien claro que la candidatura del actual señor presidente de la República, la candidatura próxima a la cual él va a competir, es una candidatura inconstitucional. Segundo, que esto no solamente porque lo señale una persona, sino porque la Constitución de la República en 6 artículos así lo establece. Pero además también la resolución de Sala de lo Constitucional número 162 del año 2013 dejó sentado que no se podía volver el Tribunal Supremo Electoral a inscribir a ninguna candidatura que tuviera los vicios señalados en el artículo 152 de la Constitución de la República. Esto en razón de que un ciudadano presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el Tribunal Supremo Electoral por haber inscrito la candidatura de Elías Antonio Saca como candidato a presidente de la República por el Movimiento de Unidad. Entonces, esa sentencia dejó bien claro que ya no podía volver nuevamente a presentarse una inscripción que tuviera tales señalamientos. Pero no solamente eso, todas las constituciones de la República, desde 1841 hasta la Constitución de 1983, señalan que la reelección está prohibida por la Constitución, que es inconstitucional, a tal grado que la Constitución señala que quienes intenten o promuevan la reelección presidencial pierden sus derechos ciudadanos. Entonces nosotros estamos ante una situación en la cual el derecho positivo no puede mandar una cosa contrario a lo que ya la Constitución está diciendo. O sea, la Constitución no puede decirle a una persona que es libre y que es esclava a la vez. La Constitución de la República deja bien claro que la reelección está prohibida. No solamente esto, sino que también, llegando al tema de la designada presidencial, ella no cumple los requisitos porque también una vez más se ha violado la Constitución de la República cuando estamos viendo que se tuvo que haber presentado una terna para que de esa terna la Asamblea Legislativa eligiera quién es el designado presidencial, pero no, mandaron una fórmula única, o sea, una candidatura única de designado presidencial. Y el señor presidente de la República, que la Constitución dice que para tal efecto debe presentarse a la Asamblea Legislativa, no llegó. Y la designada presidencial no tampoco fue juramentada. Entonces, estamos ante un atropello de la Constitución de la República, ante un atropello sistemático y continuo en el cual, a través de la propaganda masiva que tiene el gobierno, ha logrado adormecer a la población. No obstante, en los sectores y en los estratos de población que están más impactados por la economía, hay un rechazo muy total al gobierno. Bueno, el Tribunal Supremo Electoral, que es la institución que tiene la supremacía, y por eso se llama Supremo, porque tiene la supremacía en materia electoral, se ha quedado corto en cuanto a poder ser un árbitro imparcial en estas elecciones. Desde luego que el Tribunal Supremo Electoral estaba con una pistola apuntándole a la cabeza, porque si la bancada Cian había hecho un decreto en el cual, si los magistrados se negaban a inscribir una candidatura, entonces eso estaba penado con 20 años de cárcel. Entonces lo que podían haber hecho los magistrados del Tribunal Supremo Electoral era renunciar, porque ante esa situación ellos, por un lado, no pueden violar la Constitución. Ya existe
sentencia del año 2013 promovida por la Sala de lo Constitucional. Eso lo que hace, estamos hablando que ya existe jurisprudencia. Entonces, al existir jurisprudencia, ellos tenían que atenerse a la jurisprudencia ya emitida. En esa resolución 163 no solamente se evaluó que estaba el tema de la inconstitucionalidad, sino que se estudió a qué se refería el periodo inmediato y el periodo inmediato anterior. Y quedó bien claramente establecido que cuando se habla de un periodo, la Constitución de la República dice que el periodo dura 5 años y que inicia el 1 de junio y termina el 1 de junio sin que la persona que haya ejercido la presidencia pueda postularse nuevamente. No está refiriéndose a la persona, este periodo inmediato anterior, a la persona que llega solamente a tener la presidencia de la República. No se refiere al designado presidencial, no se refiere al que si el vicepresidente de la República en un momento determinado tuvo que tener la presidencia porque el presidente salió del país. Se está refiriendo a que el periodo es al cual la persona fue electa para 5 años en el cargo señalado, que es el cargo de presidente de la República. Entonces, cuando vemos esto, nosotros vemos que el Tribunal Supremo Electoral se ha quedado corto, ya que existía esta jurisprudencia y la sentencia de Sala de lo Constitucional decía bien claro lo siguiente. Dijo en esa sentencia que constituía una prohibición para el Tribunal Supremo Electoral que en el futuro inscribiera una candidatura con un vicio igual o similar al examinado en el presente caso de la inconstitucionalidad número 163. Entonces, ahora, ¿qué tenemos? Que el Tribunal Supremo Electoral está violando una sentencia ya emitida, que salió a través de una resolución, y que por un lado está violando también todo el precepto que está establecido en la Constitución de la República. Todo simple y sencillamente porque la Sala actual de lo Constitucional dijo que podía correrse pero sin mayor estudio. Entonces yo sí creo que el Tribunal Supremo Electoral falló y le falló al país en cuanto a ser el árbitro imparcial, garante de la transparencia de la democracia del año 2024. Bueno, cuando se está violando la Constitución de la República, ¿qué objeto tiene firmar documentos por actos menores en los cuales en este momento no hay violencia política entre los partidos políticos? Esto era la violencia que se daba antes era en razón porque había enfrentamiento, más que todo por el tipo de propaganda que se hacía, que era la propaganda de pinta y pega, donde los partidos políticos se disputaban los postes, se disputaban las calles, se disputaban las paredes, y eso provocaba un enfrentamiento que podía llegar hasta el enfrentamiento físico. Eso prácticamente ha desaparecido. Ahora el tipo de violencia que existe es una violencia contra la mujer, que la podemos ver a través de señalamientos bien claros que hemos tenido en la Asamblea Legislativa, donde se vitupera a la mujer, donde la bancada ha estado haciendo señalamientos nocivos contra la mujer. Y entonces, cuando vamos entonces ya a un caso de la firma de un documento de no violencia, más que todo lo que estaba dándosele en ese momento era un acto de legitimidad al Tribunal Supremo Electoral, y yo creo que bien claro lo dijeron los partidos políticos que no asistieron, que cómo se puede ir a firmar un acto de no violencia entre partidos políticos cuando se está cometiendo una grave violación contra la Constitución de la República. Ya como última pregunta, ¿cómo visualiza usted el panorama electoral y cómo considera que van a estar las próximas elecciones de 2024? Bueno, yo creo que estas elecciones, nosotros creemos que van a tener una mayor afluencia de votantes que en las elecciones anteriores. Esperamos que esto no se deba al voto electrónico, porque el voto electrónico es un tipo de votación en la cual prácticamente estamos viendo que hay muchísima facilidad para que una persona pueda votar 2 veces, y hay muy poca información al respecto todavía en la cual se establezcan los mecanismos para evitar que esto suceda. Yo sí creo y quiero hacer un llamado a las instituciones y a las personas que están en el ámbito político
a hacer una campaña de altura. Y en esto quiero referirme también a que el señor ministro de la Defensa Nacional evite continuar haciendo política dentro de la institución armada. El día 24 de noviembre reunieron a todos los subtenientes de la Fuerza Armada, los reunieron en el auditorium de la Escuela Militar y comienzan a exponer las fotografías, los videos de los candidatos que son de la oposición, en este caso mi persona. Entonces yo creo que señalarnos a nosotros de que somos personas nocivas a la institución armada, yo sí quiero hablar por mi Fuerza Armada, a la cual yo le serví durante 30 años y desde la cual fortalecí siempre la imagen institucional de la Fuerza Armada. Yo creo que lo incorrecto es que un funcionario público haga política partidista a partir del cargo que ocupa y que esto lo promueva dentro de la institución armada, ya que el artículo 212 de la Constitución de la República dice que la Fuerza Armada es apolítica. Y yo quiero sí decirle al señor ministro, con todo el respeto que se merece, que esos señalamientos que está haciendo a determinados oficiales de la Fuerza Armada que participan en diferentes partidos políticos, que no es el partido oficial, si tiene algo en particular que lo llame y se lo señale, pero no creo que es correcto que esté promoviendo la politización de la Fuerza Armada al seno de la Fuerza Armada de una forma incorrecta. Todos los institutos políticos llevan personas y estas personas pueden cometer acciones buenas, acciones positivas o dejar un legado en el cual viene a manchar una marca determinada. En este caso, mi persona valora que los principios recogidos dentro de los estatutos del Partido Alianza Republicana Nacionalista están en consonancia con lo que yo considero que es positivo para el país. Ahora, no son los institutos políticos los que dañan la imagen, son las personas, y en este caso los institutos quedan, las personas quedan ya sea manchadas de la imagen o no, pero estos son los que han hecho de que en este caso pues haya una mala imagen del instituto político, aunque sabemos que estas personas ya están militando en otros partidos políticos. Con referencia a eso, ¿cuáles son sus expectativas para las próximas elecciones? Bueno, en mi caso particular, yo voy de candidato al Parlamento Centroamericano. Yo considero de que, y ampliando la respuesta de lo que usted me preguntaba inicialmente, hemos tenido muchísima aceptación por parte de la población, porque por un lado se comenta de que el partido no tiene mayores expectativas de triunfo en las elecciones, pero cuando nosotros vemos la realidad es diferente para la población. Lo que la población siente ahorita es que la canasta básica no le alcanza. Esto en razón de qué es porque el país es el que tiene el más bajo crecimiento en todo Centroamérica. El Salvador está creciendo al 1.8% en relación a Centroamérica, donde los demás países casi crecen al 4%. Esto se traduce en que la canasta básica se convierte en la más cara de la región centroamericana. En salud, no construyeron el Hospital Rosales. Las citas siguen quedando para un año y de conformidad a lo que nos ha manifestado o con lo que ha expresado públicamente tanto los voceros de Simetriz como el Colegio Médico, no hay medicina en los hospitales y esto la población lo sabe. Entonces, cuando nosotros vemos que las escuelas siguen destruidas, que la promesa de campaña de construir 2 escuelas por día se fumó, entonces la población aterriza en la realidad de lo que sí está viviendo. Y lo que está viviendo la población en este momento es el alto costo de la vida sin que exista ningún elemento que palíe esta situación.